Hola, sean ustedes bienvenidos. Vamos a resolver el ejercicio 5, 6, 7 y 8 de la hoja de catedrático acerca de magnetismo. Ejercicio 5. Una bobina circular de 2 centímetros de radio tiene 200 espiras en las que la corriente es de 20 miliamperios. ¿Cuál es el campo magnético expresado en Gauss en el centro de la bobina? ¿Qué datos nos están dando? Nos están diciendo que tiene un radio de 2 centímetros. Esto equivale a 0.02 metros. También nos dice que la bobina genera 200 espiras o tiene 200 espiras. A través de ella pasa una corriente de 20 miliamperios, que eso equivale a 0.02 amperios. Y nos están preguntando el campo magnético en Gauss. Para ello, en base a los datos que tenemos, al revisar nuestro formulario, para el cálculo del campo magnético podemos utilizar la siguiente fórmula, que es campo magnético es igual a la permeabilidad magnética por el número de espiras o de vueltas por la intensidad dividido 2 veces el radio. Entonces sustituimos datos, entonces decimos que el campo magnético es igual a la permeabilidad magnética, que equivale a 4pi por 10 a la menos 7. Eso lo multiplicamos por el número de espiras, que son 200, y por la intensidad que pasa, que son 0.02 amperios. Y lo dividimos por 2 veces el radio, que sería 2 por 0.02 metros. Al realizar el cálculo entonces obtenemos un campo magnético de 1.26 por 10 a la menos 4 teslas. Sin embargo, el ejercicio nos lo está pidiendo en Gauss. Entonces recordemos que un tesla equivale a 10 a la 4 Gauss. Entonces al realizar el cálculo obtenemos que el campo magnético equivale a 1.26 Gauss. Ejercicio número 6. ¿Cuántas espiras tiene una bobina circular de 30 centímetros de diámetro por la que circula 31 miliamperios, que produce un campo magnético de 1 Gauss en su centro? ¿Qué datos nos están dando? Recordémonos de que para las fórmulas utilizamos radio. Entonces, 30 centímetros es diámetro. Al dividirlo entre 2, obtenemos que son 15 centímetros de radio. Pero, como tenemos que utilizarlo en sistema internacional, lo dividimos entre 100 para obtener que el radio equivale a 0.15 metros. El número de espiras es lo que nos están pidiendo. La intensidad por la que pasa por la bobina es de 31 miliamperios, que equivale a 0.031 amperios. Y tenemos un campo magnético de 1 Gauss. Pero para realizar el cálculo tenemos que expresarlo en tesla. Recordemos que 10 a la 4 Gauss equivale a 1 tesla. Entonces al resolver obtenemos que 1 Gauss equivale a 1 por 10 a la menos 4 teslas. En base a los datos que tenemos, seleccionamos nuestra fórmula, que es la fórmula de campo magnético para una bobina, y sustituimos datos, donde decimos que el campo magnético equivale a 1 por 10 a la menos 4 teslas, y eso es igual a la permeabilidad magnética, que es 4pi por 10 a la menos 7, el número de espiras, que es lo que queremos obtener, por la intensidad, que es de 0.031 amperios, dividido 2 veces el radio, que es 2 por 0.15 metros. Al despejar, obtenemos entonces que el número de espiras es de 770.10. Ejercicio 7. Se tienen dos bobinas de 100 espiras cada una. Una es de 3 centímetros de radio, concéntrica con otra de 9 centímetros de radio. Si por la más grande circula una corriente de 6 amperios, ¿qué corriente en amperios se necesita en la bobina más pequeña para dar un campo magnético resultante de 9 por 10 a la menos 3 teslas? Entonces decimos que tenemos dos bobinas. Ambas bobinas tienen 100 espiras. Una tiene un radio de 0.03 metros y la otra un radio de 0.09 metros. La más grande, que es la de 9 centímetros, por ella pasa una intensidad de 6 amperios y nos están solicitando que investiguemos o calculemos la intensidad de la bobina más pequeña en amperios. ¿Para qué?
para obtener o que se genere un campo magnético resultante de 9 por 10 a la menos 3 teslas. ¿Qué significa un campo magnético? En realidad, los campos magnéticos son sumables. Y como nos están diciendo que las bobinas son concéntricas, es decir, que el centro de la bobina 1 corresponde al centro de la bobina 2, entonces este campo magnético resultante lo obtenemos de la sumatoria del campo magnético de ambas bobinas. Es decir, el campo magnético resultante es igual al campo magnético de la bobina 1 más el campo magnético de la bobina 2. Sustituimos en la fórmula, como estamos hablando de bobinas, sustituimos los campos magnéticos con la fórmula del campo magnético de una bobina e identificamos que lo que queremos encontrar es la intensidad 1. Hacemos el despeje correspondiente para la intensidad 1, donde nos damos cuenta que el campo magnético resultante menos el campo magnético de la bobina 2, porque todo esto está sumando, entonces pasa a este lado a restar y nos quedaría esto. El denominador pues obviamente está dividiendo, entonces el 2 por el radio de la bobina 1 pasa a multiplicar y la permeabilidad magnética por el número de espiras de la bobina 1 pasa a dividir. Ya pues que tenemos despejada nuestra fórmula para la intensidad 1, solo procedemos a sustituir datos, en donde decimos que el campo magnético resultante es 9 por 10 a la menos 3 teslas menos la permeabilidad magnética, que es 4pi por 10 a la menos 7, por el número de espiras de la bobina 2, que equivale a 100, y la intensidad 2 de 6 amperios. Esto dividido dos veces el radio 2, que es 0.09 metros, multiplicado por 2 por el radio de la bobina 1, que es 0.03 metros, dividido la permeabilidad magnética, que es 4pi por 10 a la menos 7, por el número de espiras de la bobina 1, que es 100. Al realizar el cálculo, obtenemos que la intensidad 1 equivale a 2.30 amperios. Ejercicio 8. Dos alambres paralelos de 40 centímetros de longitud cada uno llevan una corriente en el mismo sentido, de 0.3 amperios, y están separados por 5 centímetros. Calcule la magnitud de la fuerza que cada uno ejerce sobre el otro en micronewton. Entonces nos están diciendo que tenemos dos alambres. Ambos o entre ellos están paralelos y están divididos 0.05 metros, es decir, 5 centímetros. Ambos tienen la misma dirección y en ambos miden lo mismo, que son 40 centímetros, y pasa la misma corriente, que es 0.3 amperios. Entonces, como nos están pidiendo la magnitud de la fuerza que cada uno ejerce sobre el otro, pues vamos a utilizar la fórmula en el que obtenemos la magnitud de la fuerza por unidad de longitud, que es esta que miramos acá. Entonces, decimos que la fuerza por unidad de longitud va a ser igual a la permeabilidad magnética, que es 4pi por 10 a la menos 7, por la corriente 1, que es 0.3 amperios, y la corriente 2, que también es 0.03 amperios, lo dividimos 2 veces pi por la distancia o la separación entre uno y otro, que es de 0.05 metros. Al realizar el cálculo de esto, obtenemos que la magnitud de la fuerza por unidad de longitud es de 3.6 por 10 a la menos 9 newton por metro. Pero, como nos están preguntando la magnitud de la fuerza que ejerce cada uno sobre el otro, entonces tenemos que calcular la magnitud total de la fuerza que genera cada alambre. Entonces, como en esto obtuvimos la fuerza producida por cada metro y conocemos la longitud de cada alambre, entonces despejamos la fórmula y decimos que la fuerza total por cada alambre es igual a lo que obtuvimos anteriormente por la longitud del alambre. Entonces, el resultado anterior lo multiplicamos por 0.4 metros, que es lo equivalente a 40 centímetros, y obtenemos que la fuerza que ejerce
cada alambre sobre el otro es de 1.44 por 10 a la menos 7 newton. Pero el ejercicio nos lo está solicitando en micronewton. Entonces recordemos las conversiones de newton a micronewton y al realizarlas obtenemos un resultado de 0.144 micronewton. Eso es lo que ejerce ya sea el alambre 1 sobre el 2 o el 2 sobre el 1. ¿Y por qué es el mismo? Porque ambos pasan la misma intensidad y ambos tienen la misma longitud. Esto fuera diferente si uno de ellos tuviera una intensidad distinta o la longitud fuera distinta. Espero les haya gustado y les sirva.